Okay, so welcome everybody to this Student Algebraic Geometry and Foliation Seminar. Today we have Francisco from Universidade Nacional do Litoral in the Universidade de Valladolid. And some informations about Francisco are the following. So Francisco did the master here at IMPA, and now he is PhD student. And today we'll talk about the construction of LRC codes on field towers. Please, Francisco, go ahead. Thank you. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, por la introducción. La verdad que para mí es un honor poder presentar lo que estoy haciendo. Me voy a tomar la libertad de hablar en español. Me dijeron que no había tanto problema y cualquier cosa, si no se entiende, está escrito en inglés en la presentación y cualquier cosa, si no se entiende en la presentación, voy a tratar de aclararlo. Y algo que no escribí bien acá sería una construcción de códigos LRC en torres de cuerpo de funciones, serían Function Field Towers. Y este es un trabajo que estoy haciendo en conjunto con mi directora María Chara, de la Universidad Nacional del Litoral, y con Edgar Martínez Moros, de la Universidad de Valladolid. Así que bueno, obviamente vamos a ir por parte, así que primero vamos a hablar de qué es un código LRC. Así que tenemos que remitirnos a la teoría de códigos. Estamos trabajando con el cuerpo finito FQ, y un código es simplemente un subconjunto del espacio FQ a la n. Es decir, que tiene longitud n. Los códigos básicamente tienen parámetros, que son su longitud, su dimensión, que sería el logaritmo de su cardinal, y una distancia mínima que usualmente se denota como la distancia de Hamming, que es la cantidad de coordenadas en las que dos vectores del código son distintas. Y con estos parámetros uno puede definir un NK de código. Y estos códigos son en particular cuando el código es un subespacio de f igual a n. En este caso la dimensión es un entero y existen relaciones entre la dimensión, la distancia y la longitud. Pero bueno, la principal relación entre la distancia y la dimensión es que, dados n menos d más 1 coordenadas de una palabra código, uno puede recuperar las restantes d menos 1. ¿Por qué? Porque no hay dos palabras que coincidan en esta cantidad, porque si no, tendrían una diferencia menor a d menos 1. Entonces, la pregunta que uno se hace con los códigos LRC es si podemos recuperar, aunque sea una coordenada, con menos de n menos d más 1, porque esta cantidad n menos d más 1 puede ser muy grande. Y la importancia que tienen estos códigos, básicamente, es a la hora de tener un almacenamiento de las palabras código o de la información de forma repartida. En el caso de que si uno, al querer recuperar la palabra código, tiene una falla y pierde una coordenada, no tenga que tratar de ver el resto de la palabra código entera, porque sería un trabajo muy grande. Bueno, un ejemplo de un código LRC surge al intentar repetir. No, primero vamos a definir un código LRC, ¿no? Entonces, nuestro código es localmente recuperable, de ahí viene la palabra LRC, con localidad R, si el valor de cada coordenada se puede recuperar a partir de alguna cantidad R de las restantes. Formalmente es que para cada coordenada exista un subconjunto de los restantes índices de tamaño menor o igual que R, y una función que nos determine esa coordenada xy a partir de las restantes. Y esto es para cada coordenada, y esta función vale para todas las palabras códigos. Por lo general, esta función phi va a ser una función lineal y se puede computar fácil, ¿no? Porque también es importante que sea computacionalmente fácil el problema, ¿no? En particular, como nos importa la localidad, vamos a reemplazar el parámetro D por el parámetro R. Entonces, cuando hablamos de un código LRC, lo vamos a llamar como un NKR código.
El ejemplo más sencillo de un código LRC es un código de repetición. Si yo a cada coordenada le repito 2 veces, por ejemplo, el código 0, 0, 0, y voy repitiendo las coordenadas, 0, 1, 1, y repito las coordenadas, puedo tener un código LRC en el cual cada coordenada la puedo recuperar como mirando su vecina. Y el problema que surge aquí es que la redundancia es enorme, porque estoy obteniendo menos de la mitad de la información. En este caso, de las 6 coordenadas, solamente 2 me dan información. Así que la pregunta es cómo uno se puede construir códigos LRC de modo que la redundancia no sea tan grande y la localidad sea suficientemente pequeña. Y una de las formas más comunes de construirse códigos, de las más usadas en muchos lados, son los códigos que vienen de Reed-Solomon. Entonces vamos a intentar construir códigos LRC a partir de los códigos de Reed-Solomon. Nos consideramos parámetros nk y r, la longitud, la dimensión y la localidad, y vamos a suponer, obviamente, que la longitud sea menor que el tamaño del cuerpo, o que el tamaño del cuerpo sea más grande que la longitud, y que la localidad sea un divisor de n y de k. Entonces nos tomamos puntos de fq y una partición de nuestro conjunto de puntos en R más 1 conjuntos. Perdón, en conjuntos de tamaño R más 1. Y suponemos que existe un polinomio de grado R más 1 que sea constante en cada subconjunto. Y acá viene la construcción interesante. Al construir códigos de Reed-Solomon, lo que nos consideramos es un subespacio del espacio de polinomios, este subespacio es B, generado por potencias de x, ¿no? O sea, generado por 1, por x cuadrado, hasta un cierto exponente máximo. Y luego, lo que hacemos es codificar cada vector de f igual a k como un polinomio, f, y luego a este polinomio f lo evaluamos en nuestro conjunto de puntos. Y lo que hacemos aquí es añadir este polinomio g de x a la j para que podamos hacer la recuperación local. En este caso, la evaluación desde el espacio B hacia f igual a n, dado por esto, es inyectiva, ¿no? Porque por cómo acotamos la cantidad de ceros que tenga una función f. Y además es un código LRC. ¿Cómo hacemos la recuperación? La función f sub a, restringida a cada subconjunto de nuestra partición, es un polinomio en x, ya que el factor g de x era constante. Y en este caso, a ver si vuelve para atrás, el exponente de x llegaba hasta r-1, y lo que se movía era el exponente de g de x. Entonces, como el exponente de x es menor o igual a r-1, podemos recuperar la r más 1ésima coordenada haciendo interpolación polinomial en las restantes r coordenadas, ¿no? En este caso, el polinomio de delta sub i, que es la restricción, es de grado menor o igual que r-1, entonces se puede recuperar haciendo interpolación polinomial. Y esta es como una de las primeras construcciones, o más, no sé si más naturales, pero sí más sencillas de construir códigos LRC. Y de ahí vienen las construcciones un poco más generales, ¿no? Entonces, antes de hablar de construcciones en cuerpos de funciones, voy a hacer un breve repaso de qué son los códigos geométrico-algebraicos, o AGE. En estos consideramos una curva X, que esté definida sobre FQ. Y consideramos tanto su cuerpo de funciones como sus puntos racionales. Nos elegimos un divisor de un grado L que sea controlado, es decir, que sea de grado suficientemente grande como para que sea de dimensión grande, pero de dimensión no tan grande, de modo de que la evaluación sea inyectiva. Entonces, tenemos un divisor y un subconjunto de puntos racionales. Nuestro subconjunto va a ser de n puntos, porque queremos que el código sea de longitud n. Queremos que sea disjunto del soporte del divisor para que varias cuentas nos den bien. Y además queremos que el grado del divisor obviamente sea menor que n y que, bueno, que todos estos puntos se porten bien. L de D es el espacio de Riemann-Roch asociado. Básicamente es el espacio de todas las funciones
que si tienen polos, los puntos de D se comporten de manera bien y otras cuestiones. Pero lo importante es que es un espacio vectorial de dimensión controlada y por lo tanto podemos hacer la evaluación. A cada función de nuestro espacio LDD podemos evaluarla en nuestros puntos, que nos van a dar puntos en FQ y por lo tanto nos va a dar un código en FQ a la n. Esto nos da un código lineal de longitud n, de dimensión k y de distancia mínima d, donde k es la dimensión del espacio de Riemann-Roch y la distancia mínima es mayor o igual que n menos el grado del divisor. Eso es porque una función dentro del espacio LDD no puede tener tantos ceros como el grado del divisor. Ahora lo que vamos a pensar es que en vez de en una curva lo vamos a hacer en un cuerpo de funciones, ¿no? Entonces vamos a hacer ahora un breve repaso de qué es un cuerpo de funciones. Y en realidad es traducir las ideas, ¿no? En vez de pensar en una curva, voy a pensar en su cuerpo de funciones, y en vez de pensar en un punto, en una curva, voy a pensar en un lugar, un place, P, ¿no? En este caso, en vez de hablar de un punto en la curva, voy a estar hablando de su ideal asociado a su anillo de funciones. Y la importancia es que este punto posee coordenadas racionales, o es decir, un punto racional, sí y solo sí, cuando me miro este ideal maximal, es el cociente entre O sub P y M sub P, es el cuerpo de funciones. Es decir, que no me pasan cosas raras. Y bueno, y obviamente, como estas categorías son equivalentes, el género de nuestro cuerpo de funciones va a ser el género de la curva a la cual está asociada. O, bueno, se puede definir de formas distintas y ver que coincide. Una cosa que me acuerdo que siempre le preguntamos a la profesora es como, ¿qué es el género de una curva? Y nos dicen, bueno, es un número que está asociado a la curva y que uno lo puede calcular de un montón de formas y siempre dar lo mismo. Bueno, en ese caso podemos definir el género de un cuerpo de funciones como el género de la curva que está asociada, o podemos definirlo a partir de los espacios de Riemann-Roch, que es algo muy curioso. Bien. Y ahora sí vamos a la parte de torres de cuerpos funciones, que supongo que esto es algo que no se habla mucho, pero simplemente es pensar en una sucesión de cuerpos de funciones, F0 dentro de F1, dentro de F2, tales que las extensiones son finitas y separables, es decir, de que son extensiones algebraicas que se comportan bien, y en particular, acá es el cuerpo finito FQ, perdón, el cuerpo finito FQ, visto dentro de cada uno de los cuerpos funciones, es algebraicamente cerrado. ¿Y eso cómo lo podemos traducir? Y podemos pensar de que las únicas funciones constantes dentro de nuestro cuerpo de funciones son precisamente las constantes en FQ. No va a haber nada que se nos vaya de FQ como una función constante cuando lo evaluemos en nuestros lugares. Y bueno, y la condición que vamos a necesitar para que sea una torre es que el género se vaya infinito. Esta es una condición que nos sirve para tratar de controlar que tengamos varios lugares y que podamos trabajar con ellos. Y una condición, no es una condición, pero es una suposición muy útil a la hora de trabajar con cuerpos de funciones, que obviamente es lo que va a dar lugar a esta charla, es que las extensiones tienen una relación de recurrencia. Básicamente, para definir el cuerpo de funciones siguiente, el fi más 1, voy a agregar una nueva variable, xi más 1, perdón, xi más 1, donde tienen esta relación algebraica con la anterior. Es decir, un ejemplo básico sería, voy añadiendo cada vez la raíz cúbica del elemento anterior, y voy añadiendo cada vez más raíces cúbicas, ¿no? Y así voy extendiendo cada vez mi cuerpo. Obviamente, el grado de la extensión va a ser el grado de esta f si la función es irreducible. Y básicamente con esta idea, si estas funciones son todas algebraicamente independientes, el género sería infinito. Ahora vamos a ver cómo se comportan los places dentro de estas extensiones. Recordemos que un place, o un lugar, dentro de un cuerpo de funciones, esto quiere decir, Q es un place dentro de
del cuerpo de funciones FJ, es un ideal maximal. Entonces, como está dentro de un anillo, y un anillo es un subconjunto de cuerpo de funciones, podemos pensar de que dos places verifican que uno está contenido dentro del otro, ¿no? Y esto es para un Q dentro de un cuerpo de funciones arriba y un P dentro de un cuerpo de funciones F sub i que esté abajo. Es decir, que Fi esté contenido en Fj. Vamos a decir que Q divide P si P está contenido en Q. Y esta notación es exactamente la misma que uno tiene cuando mira teoría de números algebraicos, ¿no? Porque estamos hablando de ideales, básicamente. En particular, lo que va a pasar es que tenemos un numerito, el índice E, que es el índice de ramificación, ¿no? Porque para cada lugar, en este caso P, dentro del FI, y para cada función, perdón, para cada función X dentro del cuerpo de funciones F sub i, podemos definir la evaluación de P en X o la evaluación de X en P. Que es decir, cuánto se anula la función X en P. O mejor dicho, cuál es el orden de la función de X en el ideal de P. Este es un entero, que puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Es positivo si P es un cero y es negativo si P es un polo. Pero lo que va a pasar es que si Q es un place que divide a P, entonces tenemos un entero E, tal que para toda función de Fi tenemos esta relación. La evaluación de Q es igual que un múltiplo de la evaluación de P. Y este múltiplo es fijo. Y en este caso, si la evaluación es positiva eh, para, X, entonces también va a ser positiva para X si lo miramos en Q. Y lo mismo, si es negativa de un lado, va a ser negativa del otro. Y esto nos ayuda a entender cómo se comportan las funciones, tanto arriba como abajo. Y bueno, acá tenemos dos proposiciones un poco naturales de observar, que si yo tengo un lugar arriba, entonces hay un único lugar abajo, que es básicamente la intersección de Q con el cuerpo de funciones F sub i. Y al revés pasa también algo natural, de que si yo tengo un lugar abajo, entonces hay como mucho tantos lugares como la extensión, como digo, como el grado de la extensión. Entonces, si esta es una extensión de grado 2, entonces habrá como mucho dos lugares arriba de P. Si es una extensión de grado Q, bueno, estoy usando Q, perdón. Si es una extensión de grado M, habrá como mucho M lugares arriba del P. Y decimos, bueno, que el P se descompone completamente si hay exactamente tantos lugares como el grado de la extensión, es decir, M. Y si no, decimos que es completamente ramificado, o totalmente ramificado, si hay un solo lugar que verifica que su índice de ramificación es igual al grado de la extensión. Esto también, en teoría de números algebraicos, es básicamente muy análogo. Y ahora tenemos dos propiedades que nos ayudan a entender cómo se comporta la torre al ver cómo se descomponen los places. Si el lugar P es un lugar racional, es decir, si pensándolo como si fueran puntos en una curva que tenga sus coordenadas dentro de FQ, y tengo un place que esté arriba, lo voy a tomar en la extensión siguiente en este caso, pero podría ser igual. Entonces, supongamos que tengo un lugar racional y un lugar arriba. Si el place P se descompone completamente o el place P es totalmente ramificado, esto quiere decir de que tenga todos los places posibles arriba o que tenga uno solo arriba, entonces el place Q también tiene que ser racional. Esto uno lo puede ver haciendo un ejemplito, tratando de ver qué es la definición de ser racional. Entonces, usando esta proposición, uno puede caracterizar una torre viendo que si hay places que se descomponen completamente o que ramifican completamente. Entonces, si yo tengo una torre de cuerpo de funciones, o perdón, una sucesión de cuerpos de funciones, y hay un place en alguna FI que se descompone completamente en todas las extensiones que están arriba, entonces F es una torre. Y la demostración de este lema es muy curiosa, porque lo único que hace es mostrar de que
en todas las extensiones f sub j tiene que haber un montón de puntos racionales. Entonces, uno, al obtener un montón de puntos racionales, obtiene de que el género necesariamente se tiene que ir a infinito. Y básicamente este es el único dibujo que pude poner en esta presentación. Pero bueno, básicamente estas son las herramientas con las que estamos trabajando. Tenemos nuestro cuerpo de funciones F0 y tenemos un place aquí abajo. Y estos places se van descomponiendo, al igual que se pueden descomponer los ideales en una extensión. Y si uno la piensa dentro de curvas, puede pensar al revés. Yo tengo una colección de curvas y tengo cubrimientos de grados m, donde cada uno de estos los puedo pensar como puntos y todos estos puntos van a parar a esta imagen. Y todos estos puntos van a parar a esta imagen. Obviamente, bajo ciertas suposiciones de que la curva es buena, suave y esas ideas. Obviamente, nosotros tenemos este place F0, podemos pensar como el conjunto de puntos racionales o la recta proyectiva, y acá arriba FI podemos pensarlo como un curvo. Al hacer un código AG, un código de evaluación, lo que vamos a pensar es que vamos a evaluar funciones en estos puntos de aquí arriba, de modo que estas funciones, entre comillas, sean constantes en cada una de estos places. Entonces, dentro de este subconjunto, va a haber una parte que se comporte de manera constante y va a haber otra parte que sea, entre comillas, un polinomio en la última variable, que sea de grado chiquito, r más 1, entonces podamos recuperar el valor de cualquier función en una coordenada haciendo interpolación en las restantes. Así que bueno. Bien, entonces, ¿dónde comienza la teoría de códigos LRC usando las ideas de los códigos AG? Creo que las dos principales referencias de que uno puede ver es en las ideas de Barktamo y Bladut y de las chicas Haymaker, Matthews y Malcolm, que básicamente usaron estas ideas de tener una curva y evaluar el espacio de Riemann-Roch de un divisor que esté abajo en puntos que estén arriba. En ese caso, como los puntos están arriba, y yo tomo funciones de un divisor que estén abajo, van a ser constantes. Entonces, si yo le agrego una función que esté acá arriba, un grado chiquito, entonces puedo recuperarlas. Y bueno, como las categorías son equivalentes, nosotros lo que pensamos hacerlo fue primero de ver si es posible enunciarlo en cuerpos de funciones. Y sí, se puede hacer. Básicamente, este es el primer resultado que obtuvimos, de que si tenemos un cuerpo de funciones y tenemos una extensión de ese cuerpo de funciones, o sea, en este caso f podría ser la f0 y e podría ser la fi o la fj. Si tenemos eso, podemos construirnos un código jerárquico geométrico que sea localmente recuperable, ¿no? Entonces, lo que nos hacemos es elegir un conjunto de places en el cuerpo de funciones de abajo que se descompongan completamente en el cuerpo de funciones de arriba. A todos los lugares o los places que estén arriba, de esos vamos a considerar places que no sean polos de la X. Es decir, que si yo los voy a evaluar, quiero que me den resultados en FQ. Bueno, si vuelvo acá, nosotros, uno trabaja con esto y se extiende a el cuerpo de funciones de arriba. Podría ser de que alguno de estos places fuera un polo de la función X. Bueno, si son, los sacamos. Así que suponemos de que los places son buenos. Y entonces nos formamos el conjunto de evaluación B, que es decir, son los places que están arriba de algún place del conjunto S. Si este conjunto es no vacío, entonces el conjunto de evaluación tiene tamaño S por E. Uno se elige un divisor del cuerpo de funciones de abajo, de grado controlado, grado L. Obviamente que el soporte sea disjunto de S.
Y consideramos el espacio de evaluación, donde tomamos el producto de funciones dentro del divisor de abajo con la función x. Esta x es la que me genera el cuerpo de arriba. Entonces, al hacer la evaluación de cada función de este espacio vectorial en los puntos de nuestro conjunto, obtenemos un código lineal, un código C, que tiene, obviamente, longitud n, tiene dimensión L de D, donde L chiquita de D es la dimensión del espacio de Riemann-Roch, y la distancia, obviamente, va a estar acotada como cualquier código algebraico geométrico. Lo importante es que va a ser un código localmente recuperable de localidad R, ¿no? Donde este R es el exponente con el que uno acota a la función X. Las coordenadas, o sea, los puntos del conjunto de evaluación, van a estar naturalmente divididos en S subconjuntos de tamaño R más 1. Es decir, si vuelvo el dibujito, este va a ser mi conjunto de evaluación y van a estar naturalmente partidos en conjuntos. Bueno, acá la notación cambió, pero van a estar, tengo un conjunto de recuperación acá, otro conjunto de recuperación acá, otro acá, y este es mi último conjunto de recuperación, y todos de tamaño R más 1. Y bueno, esto básicamente es para un solo paso, pero antes de generalizarlo, me gustaría mostrar un ejemplo. Bueno, estos son los parámetros del código. Obviamente n es r más 1 por s, el tamaño del conjunto multiplicado por el grado de la extensión. K es igual a r por L, L por la dimensión del espacio de Riemann-Roch y R por el exponente de X. Y D va a estar acotado por esto, donde n es la cantidad de puntos y esto es la cantidad de ceros que puede tener cualquier función. No voy a decir mucho cómo se obtiene este numerito, pero esta parte, L por R más 1, es cuántos ceros puede tener la función f multiplicado por cuántos se pueden dividir, ¿no? Porque si la f tiene un 0, lo tiene en el cuerpo de abajo. Y se multiplica por R más 1 porque se descomponen R más 1 puntos distintos. Y del mismo modo, un polinomio en X puede tener como mucho R menos 1 ceros, pero se multiplica por H, donde H es el grado de la extensión de E sobre FQ de X. Es decir, acá está jugando un rol muy importante el grado de la función X. Y esto es algo que después va a molestar un poco. Pero bueno, mientras esta cota fuese positiva, entonces el código es bueno, es inyectivo y está todo bien definido. Vamos a hacerlo, ¿no? En este caso, la recuperación local de un símbolo perdido o de una coordenada perdida se hace en interpolación polinomial dentro de las restantes. Y aquí, bueno, es uno de los ejemplos más clásicos. Este ejemplo aparece en el paper de Bark, Tamo y Blaut, tanto con esta torre como con la torre más general de García-Stígtenow. Pero bueno, vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Entonces, tenemos el conjunto S, va a ser asociado a los places donde alfa esté en fq cuadrado y alfa a la q más alfa es distinto a 0, ¿no? Acá nuestro cuerpo base es fq cuadrado. Y el cuerpo de funciones que tomamos abajo se llama cuerpo de funciones racional, que es decir, podemos pensarlo como que si fueran todos los puntos de fq cuadrado, ¿no? La recta proyectiva. Este cuerpo de funciones es fácil de estudiar, en el sentido de que se puede mostrar de que el grado de la extensión es igual a q. La función x tiene solamente un único polo, que es el punto del infinito, y se ramifica, está totalmente ramificado en la extensión. Es decir, que arriba del punto del infinito tengo otro punto del infinito y nada más. Pero los places asociados al conjunto S, que son varios, ¿no? Son q al cuadrado menos q, todos estos, se descomponen completamente. Entonces, al hacer la extensión, yo voy a tener
Q por Q cuadrado menos Q puntos, es decir, un montón. Este es mi conjunto de evaluación que esté abajo, ese, y lo que está en el arriba. Entonces, la cantidad de puntos a evaluar van a ser Q por Q cuadrado menos Q, y la dimensión de mi código, o sea, la dimensión del espacio B que yo voy a considerar, va a ser de L por Q menos 1. L por el grado de la X, acá no lo dije, pero el divisor que tomamos siempre es L por P infinito, para que las cuentas nos queden mucho más fáciles. Y podemos tomar I de grado hasta Q menos 2. Entonces, tenemos un código de longitud Q por Q cuadrado menos Q, de dimensión L por Q menos 1 y de localidad Q menos 1. Entonces, variando este L, podemos hacer que la dimensión crezca sin perder la localidad. Obviamente, va a haber una cota superior para el L, pero bueno, no menos tenemos un código. Entonces, la idea es extender esta construcción para varias cosas. Primero, para poder hacer que este L, para poder ver si este L se puede hacer mucho más grande, no esté acotado por algo que dependa del primer paso. Y segundo, para tratar de ver si podemos también hacer mayor cantidad de conjuntos de recuperación, o tratar de entender si podemos tener distintos conjuntos de recuperación para cada punto, ¿no? Entonces, acá es donde entra la idea de una torre de cuerpo-función. Obviamente vamos a suponer que F0 es el cuerpo-funciones racionales, y que además la torre es recursiva, ¿no? En este caso estamos añadiendo una única función. Si consideramos el grado de cada paso, entonces al considerar la extensión FJ hacia F0, vamos a tener el producto de los grados. Y si consideramos un conjunto de places S dentro de F0, vamos a tener un conjunto B de places en la torre de arriba que sea muy grande, lo cual nos deja tener la dimensión del código muy grande, ¿no? En este caso, la longitud es S por M, y podemos elegir un divisor D, donde ahora el L puede crecer mucho. Antes estaba acotado por N, donde N era Q por Q cuadrado menos Q, y acá va a estar acotado por una potencia de Q, así que se puede mover un poco más. En este caso, el espacio B que vamos a considerar va a ser algo similar. Va a ser considerar todas las funciones del espacio de Riemann-Roch, y le vamos añadiendo poco a poco cada una de las funciones de nuestra extensión. Obviamente, si todo se porta bien, la evaluación va a ser bien definida, va a ser inyectiva, y nos va a dar un código lineal de longitud m por s y dimensión grande. La localidad solamente va a depender del último índice, del del E sub i. ¿Por qué? Porque al hacer la recuperación, lo que hacemos es considerar los places que estén abajo del place que estamos perdiendo. Entonces, si acotamos el E sub j hasta mj-1, el último hasta mi-2, entonces podemos tener localidad mi-1 porque podemos hacer interpolación polinomial en mi-1 puntos. Place. Aquí está. El conjunto de recuperación va a ser los places en nuestra última cuerpo funciones, que al intersectarlos con el cuerpo funciones inmediatamente abajo, nos den lo mismo que si estuviéramos intersectando el place que perdimos. No dije acá, pero el ejemplo que voy a considerar va a ser con la torre García-Stigma. Entonces, básicamente con este teorema, lo que pudimos hacer fue generalizar la construcción de un código LRC para cuerpos de funciones, y en particular para torres, donde podemos hacer un código LRC para cualquier paso, ¿no? Acá estamos tomando f sub j o f sub i. Y
el i es arbitrario, entonces podemos hacerlo para cualquier paso. Bueno, acá está básicamente cuáles son los parámetros que uno tiene. N es el producto de los grados por el tamaño del conjunto inicial. K va a ser igual a la dimensión del espacio de Riemann-Roch por el producto de los grados. Y uno lo puede acotar por L más 1. Y la distancia mínima, al igual que cualquier código AG, uno la acota por abajo por N menos, bueno, esta suma. Y acá esta suma es lo mismo que antes, es el grado del divisor multiplicado por el grado de toda la extensión, que esto puede ser muy grande, y además le vamos a tener que restar el grado de cada función x sub i multiplicado por el grado de la extensión. Entonces, si esta cuenta nos diera positiva, el código es un código muy bueno. Y es un código LRC. Entonces, el principal problema que uno ve acá es, bueno, esta cuenta es positiva o esta cuenta uno la puede mejorar, ¿no? Entonces, acá es donde surge el primer ejemplo. La torre de García-Stígteno, voy a hacer un breve repaso de cómo se define, ¿no? Es tomar el cuerpo de funciones racionales y ir añadiendo paso a paso una función xy donde se verifica esta identidad. Xy más 1 elevado a la q más xy más 1 es igual al cociente entre la potencia q de xy y esta diferencia. Como el conjunto de puntos que vamos a tomar es S asociado a los places sub alfa, donde alfa a la q más alfa es distinto de 0, yo lo que puedo hacer entonces es multiplicar arriba y abajo por x sub i aquí. Porque como voy a estar evaluando esto en places donde no vale esto, en cada uno de los pasos siguientes de la torre, x sub i elevado en un place, elevado a la q más x sub i va a ser distinto de 0. Eso me permite manipular un poco la torre. Bien. Es posible mostrar, primero que nada, que tenemos un montón de lugares racionales, ¿no? Es decir, que tengo q a la j por q² menos q lugares racionales. Entonces, esta torre nos sirve un montón para aplicar el teorema. Y obviamente el espacio que vamos a considerar va a ser x sub 0 elevado a la E0. Este va a ser el espacio de Riemann-Roch asociado a el divisor L por P infinito. Algo que no dije antes, pero cuando uno tiene un espacio de Riemann-Roch que es, en el caso particular de un múltiplo de P infinito, lo que uno obtiene es en esencia todos los polinomios de grado menor o igual que L. Entonces, acá es donde uno dice, claro, los códigos AG es generalizar los códigos de Ritz-Solomon. Y por eso comencé la presentación con un código Ritz-Solomon. Así que bueno, entonces si aplicamos el teorema a esta torre y consideramos el paso hasta el paso J, lo que yo obtengo es que la dimensión va a ser L, porque el espacio de Riemann-Roch asociado al punto del infinito tiene dimensión L, multiplicado por el grado de la extensión. Pero el grado de la extensión en esta torre es siempre igual a Q. Entonces, la dimensión es L más 1 por Q elevado a la J menos 1. Y este Q menos 1 es porque en el último exponente le voy a restar 1, así puedo hacer interpolación. El tamaño del conjunto de evaluación va a tener Q elevado a la J por Q² menos Q puntos. En este caso, obviamente, la longitud del código va a ser muy grande, tanto si la cantidad de pasos se extiende o si el tamaño del cuerpo se extiende. Pero bueno, lo que puedo hacer es pensar si puedo extender este L hasta alguna cuenta muy grande, ¿no? Y obviamente la distancia, al hacer las cuentas, va a estar acotada por abajo por esta cantidad. Y acá es donde uno ve el problema, ¿no? Si uno toma L grande o J también grande, esto se hace negativo.
Entonces uno no puede acotar la distancia por alguna cantidad positiva y no puede asegurar de que tenga el código, ¿no? En este caso, bueno, eso. La cota inferior para la distancia mínima se vuelve negativa cuando L o J son grandes. Y obviamente el cuerpo Q1 lo trata de mantener fijo. Pero bueno, acá viene el ejemplo. Básicamente, la distancia, la cota inferior para la distancia no la puede mejorar. ¿Y qué quiero decir de que uno no la puede mejorar? Es que si uno trabaja en general, esto se alcanza, ¿no? Hay ejemplos, es lo que voy a mostrar un ejemplo donde uno tiene la igualdad. Entonces, en general no podría mejorar esta desigualdad. Así que, bueno, vamos a ver si se puede hacer algo. Lo que voy a mostrar es que hay un código para un pasito, es decir, para j igual a 2, y en este caso L va a ser igual a Q por P infinito. L va a ser igual a Q, entonces nuestro divisor va a ser Q por P infinito. Y lo que voy a obtener va a ser un código, código LRC, donde la distancia es exactamente esto. Y ahí con eso lo que quiero decir que no puede mejorar. Y básicamente es también mostrar de cómo aplicar el teorema, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos es la torre García-Steingström. Tenemos dos pasos, es decir, tenemos la función x0, x1 y x2, y tenemos un conjunto de q al cuadrado por q al cuadrado menos q places, ¿no? Estos q al cuadrado menos q están asociados a todos los elementos de fq cuadrado, tales que alfa al q más alfa es distinto de 0, y este q cuadrado aquí es el grado de la extensión, desde mi segundo paso hasta el cuerpo de funciones de abajo. Y este k viene de q más 1 es, perdón, q más 1 está asociado con el grado del divisor. Q y Q menos 1 están asociados a las dos funciones x sub 1 y x sub 2 que voy a ir agregando a mi espacio de evaluación. Y bueno, la distancia, como dije antes, es la cota que uno tiene y vemos que se alcanza. Entonces, ¿por qué se alcanza? Bueno, lo que hay que mostrar es que tenemos una función en nuestro espacio de funciones, tales que esta función alcanza la cantidad de ceros que uno dice que como mucho puede tener. En este caso, lo que vamos a mostrar es que la distancia mínima va a ser igual a la longitud menos la cantidad de ceros que puede tener esta función. Y me va a dar exactamente la cota. Y para eso, la demostración es un poco combinatórica, aunque usa algunas ideas de teoría de números. Yo no sabría cómo catalogarla, si una es combinatoria, teoría de números, geometría, álgebra, lío de tópicos. Así que bueno, que es los alfa en fq cuadrado, tales que no tienen esta expresión. Bueno, esta expresión es la traza del alfa, ¿no? Y en particular yo voy a poder particionar este conjunto, no a partir de su traza, sino a partir de esta expresión. Alfa a la q sobre alfa a la q menos 1 más 1, ¿no? Esto es el lado derecho de la relación de recurrencia. Y esto es alfa a la q más 1 sobre alfa a la q más alfa, porque alfa es distinto de 0. Puedo escribirlo de esta forma y esto me va a dar un número que esté en fq, ¿no? Alfa está en fq cuadrado, pero esta expresión va a estar en fq. Y más aún, como alfa es distinto de 0, entonces va a ser no nulo. Entonces tengo q menos 1 conjuntos y cada uno de ellos va a tener q elementos. Y bueno, y acá es donde surge la conexión con teoría de números, ¿no? Porque para un place, en el cuerpo de funciones, yo voy a definir n de p como la norma de la evaluación de la función x sub j en p. Acá la intuición viene de decir, bueno, si lo pensara como un punto dentro de la curva asociada a f sub j, es como su última coordenada.
Entonces estoy pensando en la norma de la última coordenada del punto P. Pero bueno, vamos a decir que es la norma de la evaluación de la función x sub j en el place P. Y voy a definir tr de P como la traza de la evaluación de la función x sub j. En este caso es... Estos son dos elementos que están en fq y x sub j de P está en fq cuadrado porque el place es un place racional. Y bueno, y este XJ no es un XJ, no es un XJ cualquiera, es el que precisamente me da la relación de la torre. Entonces, si el place Q divide a un place P que esté justo debajo, voy a usar la relación de la torre y para obtener que TR de Q es por definición esto, pero como yo estoy evaluando la función x sub j menos 1 y el place P se descompone completamente, esto es evaluar x sub j menos 1 en P. Y esto también es x sub j menos 1 en P y x sub j menos 1 en P. Entonces esto es n de P sobre tr de P. Y esto es un beta i. Por cómo lo... Por esto de aquí, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es ver que para cada place P, si x sub j menos 1 es un elemento de fq cuadrado que está en el SI, entonces tr de q es este beta i. ¿No? Entonces, lo que yo veo es que para cada place P, si yo tengo un place arriba, entonces tr de q también va a estar en el SI. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es ver que para cada place voy a tener como mucho dos, no uno, ninguno ni varios. Voy a tener como mucho dos places tales que pase esto, que el x sub j menos 1 de q también sea igual al x sub j menos 1 de p y que esté en el SI, ¿no? Yo supongo que el place P verifica esta propiedad, que es decir, que el place P, la última coordenada del place P, está en el conjunto SI. Entonces yo voy a tener como mucho dos places Q1 y Q2 que también me verifiquen esta relación. XJ-1 de Q1 está en SI. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la traza del punto Q es esta expresión. Y si yo supongo de que vale esta expresión, x sub j menos 1 de q1 y x sub j menos 1 de q2 estén en la SI, acá no es un igual, perdón. Lo único que estoy pensando es que esta evaluación está en el conjunto S sub i. Entonces tengo que las trazas son la misma y la norma sobre la traza también es la misma. Entonces tengo dos places distintos con dos evaluaciones distintas que tienen la misma norma y la misma traza. Bueno, pero estoy pensando fq cuadrado sobre fq. Entonces tengo como mucho dos valores posibles para x sub j menos 1 de q, ¿no? Y x sub j menos 1 de q2. En particular, bueno, yo tengo un único automorfismo de fq cuadrado sobre fq. Entonces, lo que va a pasar es esto: xj de q1 tiene que ser sigma de xj de q2. O sea, que sean un valor conjugado al otro. Y bueno, como estoy suponiendo que el q es primo, perdón, que el q es impar, es una potencia un primo impar, entonces me va a tener que sobrar forzosamente un único place q, tal que esta evaluación xj-1 de q esté en SI y esté en fq. Acá lo que voy a definir es este conjunto B sub i como conjunto de todos los alfa en fq cuadrado, tales que la traza de alfa es igual a B sub i. Y esta es otra manera de decir el conjunto de todas las evaluaciones xj de q1, donde q1 está arriba de un place con xj-1 en el SI. Es decir, si yo tengo todos los places con la evaluación dentro del SI, me fijo cuánto podría ser la evaluación de un place que está arriba. Es un poco rebuscado, me faltaría poner un dibujito, pero bueno, creo que se entendería. Y bueno, por la igualdad que vemos ahí, dados dos índices cualesquiera, I y K, estos dos subconjuntos de FQ
cuadrado van a tener intersección menor o igual que 2, ¿no? Porque hay como mucho 2 valores de fq cuadrado con la misma traza y la misma norma. Y en particular, esto, tienen intersección igual a 1 en el caso de que este place Q, así, que esté en el SI y que esté en el conjunto B sub K, tenga la evaluación X sub J en FQ. Pero bueno, lo importante es que eso, de que vienen de a pares o hay uno solito arriba de cada uno. Sí, voy a volver un poquito atrás para remitirme al único dibujito que tenía. Si yo tengo un place P, lo que voy a ver es que arriba de él yo puedo ir agrupando de a dos todos los places Q, viendo de si la última coordenada de uno es el conjugado de la última coordenada del otro, o es un elemento de FQ, ¿no? Entonces, acá ya puedo controlar un poco cómo se van descomponiendo. Y esto era para un paso arbitrario, así que en realidad lo puedo hacer para cualquiera de los dos, de todos los pasos o de los dos pasos, como estoy considerando ahora. Vuelvo. Entonces, bien, mi conjunto de funciones, es decir, mi espacio, es generado por x0, por x1 y por x2. Entonces, lo que yo voy a hacer para buscar una función dentro de B que tenga muchos ceros, voy a pensar, bueno, un polinomio en x0 que tenga muchos ceros, un polinomio en x1 que tenga muchos ceros, y un polinomio en x2 que tenga muchos ceros, y el producto de esas tres funciones va a tener la suma de esos ceros. El más fácil es pensar en x0, ¿no? Entonces tengo esta función, voy a armar h0 como el producto de x0 menos alfa. Esto es una función que está dentro del cuerpo de funciones f0 y que tiene como ceros a todos los places que al evaluarlos en x0 me dan igual a alfa, ¿no? Donde alfa corre igual a, están todos los elementos de S1. En S1 yo tengo Q elementos, ¿no? Porque, bueno, por cómo definía el S1. Y además, cada uno de los places que estén en el F0, cuando los se descomponen para arriba, se descomponen en Q cuadrado, otros places. Entonces, la función H0 tiene exactamente Q cubo, Q cubo ceros. Son todos los places en B que verifican eso. De nuevo, hablando, si uno quiere pensarlo desde la intuición de curvas, es pensar en los puntos Q, en la curva de arriba, cuya primer coordenada está en el conjunto S1. De ahí viene un poco la intuición o cómo verlo. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Tengo el cardinal de S1 multiplicado por el grado de la extensión. Hasta acá, bueno, es fácil ver. El problema es cuando ahora uno quiere trabajar con x1 y con x2. Para hacer una función x1, bueno, el Q era impar. Entonces, alguno de los conjuntos S sub i va a tener que tener una intersección con el B sub 1 de tamaño 1. ¿No lo dije? No lo dije. Bueno, porque para el S sub i, algunos de los B's se va a tener que intersectar con cardinal 1, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, a este S sub i, voy a ignorar ese elemento y me voy a tomar ahora el producto de todos los alfas que estén en S sub i y que no estén en B sub 1. Entonces me tomo el producto de estas funciones, x1 menos alfa. Esto va a tener q menos 1 por q cuadrado ceros en el conjunto de evaluación. Tengo el tamaño del S sub i menos 1, ahí tengo q menos 1. Tengo el grado de la extensión, es decir, que cada uno de los places que estén en el F1, cuando se me componen, me dan q nuevos. Y además tengo que multiplicarlo por el grado de la función x sub 1, ¿no? Y esto es equivalente a contar la cantidad de places en F1 tales que x1 de q sea igual a alfa. Así que bueno, tengo esta cantidad de ceros de la función h1. Y finalmente, bueno, acá es donde uno
va a ser un poquito de combinatoria. El cardinal de B sub 1 es igual a Q, ¿no? Y ya vemos que se intersectaban con este S sub I, con cardinal igual a 1. Y en realidad lo que va a pasar es que con el resto de los S sub I se va a intersectar con cardinal igual a 2 o con cardinal igual a 0. Lo importante es que entonces puedo escribirlo como una unión disjunta de Q más 1 sobre 2 subconjuntos, ¿no? Uno de cardinal igual a 1 y los otros de cardinal igual a 2. ¿Y para qué voy a hacer esto? Bueno, ahora lo que voy a pensar es en la función x sub 2. Y yo la estoy evaluando en los places arriba, en el conjunto B, ¿no? Todas las funciones las estoy evaluando en estos places. Y lo que yo quiero ahora es construirme una función, igualmente, una h sub 2, como un producto de x sub 2 menos algo. Y quiero que me dé ceros distintos. Entonces lo que voy a hacer, bueno, me fijo la función x sub 0, o la h sub 0, y me fijo en todos los ceros que tuve. Entonces yo me voy a preguntar, bueno, x2 de q, ¿cuántos valores distintos puede alcanzar? Lo mismo, yo me voy a tomar todos los ceros de esta h1, ¿no? x1 de q está en el 100. Y me pregunto, ¿cuántos valores distintos puede alcanzar la función x2 de q? Bueno, al hacer esta descomposición del b sub 1, yo veo que x sub 2, al evaluarla en todos los ceros que obtuve hasta ahora, va a tener como mucho q por q más 1 sobre 2 diferentes resultados en fq cuadrado. Es decir, yo si evalúo x2 en todos los ceros que obtuve hasta ahora, como mucho voy a obtener q por q más 1 sobre 2 resultados distintos. Bueno, entonces, si q es mayor o igual que 5, q por q más 1 sobre 2 es menor estricto que q al cuadrado menos q menos 2. ¿Y eso qué quiere decir? Que todavía me sobran q menos 2 valores en el conjunto S0 y me puedo formar esta función, ¿no? Es decir, que me puedo buscar ceros nuevos para hacerme una función h sub 2. Y esto me da q menos 2 por este producto de aquí y un q cuadrado que es el grado de la función x sub 2 hacia abajo. Entonces tengo tres funciones distintas, h0, h1 y h2, cuyos ceros son todos distintos. Entonces al tomar el producto de estas funciones, me tomo una función f que pertenece al espacio B porque, bueno, por cómo los grados de x0, x1 y x2 están acotados, y tiene exactamente esta cuenta de ceros. Pero bueno, esto es q al cuadrado por 3q menos 3 y es igual a la desigualdad que teníamos aquí cuando uno reemplaza. Es decir, alcanzamos la cota altera. Bien, entonces, con este ejemplo mostramos de que el teorema no está tan mal, de que si hay algo que puede fallar, está fallando ya sea desde la torre que consideramos o desde el tamaño del divisor que estamos considerando. No, una observación, porque en el caso anterior, en el ejemplo, yo estaba tomando el grado del divisor igual a Q. Bueno, y Q es relativamente pequeño, ¿no? Entonces, la demostración se puede mejorar un poco, o sea, se pueden modificar un poco los argumentos, pero el grado del divisor lo podemos mejorar hasta Q por Q menos 1 sobre 2. Es decir, podemos tomar un montón de ceros. Obviamente la distancia mínima va a ir achicándose, pero bueno, acá la dimensión va a estar aumentando un montón. Y en este caso, cuando uno se las cuenta de los parámetros, n sigue siendo q al cuadrado por q al cuadrado menos q, pero ahora la dimensión del código mejora un montón. Esta expresión antes era un q, y ahora es q por q menos 1, 2 más 1 por q por q menos 1. Y esto es del orden de q a la 4, que es del mismo orden que n.
Entonces, estas ideas nos sirven para poder construirnos un código que sea de localidad relativamente pequeña y parámetros relativamente buenos. Y el problema es, bueno, ¿qué pasa si yo quiero extender un poquito? Bueno, en el caso particular de la torre García-Stígtenog, se puede mostrar de que bueno, esto ya vimos que no lo podemos mejorar. Pero lo que sí podemos mejorar ahora es esto, que la distancia va a ser estrictamente mayor. ¿Y por qué? Bueno, porque la función x sub 0 y x sub 3 se puede mostrar de que van a tener ceros en común. Entonces uno no puede construirse una función de que tenga tantos ceros. Es decir, que la distancia no va a ser tan chica. En particular, si esta cuenta me diese 0, sé que la distancia tiene que ser positiva y por lo tanto puedo decir que tengo un código. Entonces, la cota podría ser mejorada un poquito. Pero bueno, para el caso general, todavía no sabemos si uno puede mejorar esta distancia. Y eso es todo. No sé si creo que estoy bien de tiempo, pero creo que me pasé un poco, puede ser. Bueno. Ok, obrigado, Francisco. Vamos agradecer o Francisco.